En el curso de la evolución, en la que la vida en la Tierra pasó a través de etapas de organismos unicelulares hasta eucariotas a organismos multicelulares complejos, una fuerza siempre presente ha guiado todo al punto donde estamos ahora. Integración es el principio subyacente de todos los ámbitos de la vida inteligente. Los organismos individuales utilizan cualquier cosa en su ambiente para asegurar su existencia y posponer su extinción. Con mucho, la forma más ventajosa para que esto suceda es una simbiosis pacífica e inteligente. La flora alimenta a la fauna, que a su vez digiere y retoma la comida de vuelta a la flora. Las flores atraen a las abejas, que a su vez esparcen las semillas y siembran más flores. Los patrones climáticos, ciclos estacionales, aves, abejas, plantas y árboles viven dentro de un organismo mayor, que muchos llaman Gaia, la tierra viviente. Y sobre esta tierra no hay desperdicio. Cada parte alimenta a la siguiente y a la larga regresa a sí misma. Todas estas partes móviles inteligentes encajan en un sistema integrado. El propósito de la integración es que muchos individuos trabajen enfocados en una causa superior que ninguno podría lograr solo. En el mundo, las computadoras, el software y el hardware se actualizan constantemente con un solo propósito: para integrar mejor el resto de la interminable red de tecnología. Estas actualizaciones no solo agregan nuevas características al sistema, sino que también eliminan características disruptivas u obsoletas. En el mundo de las plantas psicodélicas, encontramos que sus efectos en la conciencia humana no solo agregan ideas y visiones, sino que también desmantelan patrones improductivos o dañinos. Pero cuando una profunda experiencia psicodélica se ha completado muchas veces, el buscador queda con más preguntas que respuestas. Son precisamente estos momentos los que llaman a tomarnos un tiempo en paz, silencio y contemplación reflexiva para recoger los fragmentos de quienes creíamos que éramos, descartar lo que ya no nos sirve y aferrarnos a lo que aún pueda enseñarnos, para reintegrarnos de nuevo en el sistema dinámico del que salimos momentáneamente. Probablemente tan importante como la experiencia psicodélica es el proceso de integración. Cuando tienes una experiencia psicodélica, todas tus nociones preconcebidas del mundo se desvanecen. Puedes desarrollar toda esta nueva información, montones de conocimientos, y toda esta nueva información tienes que integrarla en tu vida cuando regreses. Bueno, el cuerpo físico ha sido programado, el cerebro en cierto modo ha sido programado, nuestra psicología ha sido programada en este sentido que tenemos que volver a evaluar algunas suposiciones fundamentales sobre nosotros mismos. Y energéticamente nuestro cuerpo espiritual ha sido abierto y se está reformando. Y eso es lo que está sucediendo energéticamente con los psicodélicos. Y como todo, toma tiempo para asimilarse. Es un proceso. No ocurre alrededor de unas horas o incluso unos pocos días. A veces puede tomar muchas semanas o meses para regresar a una línea de acción vital diferente. Tal vez una línea de base más holística. Las experiencias abrumadoras a menudo nos llaman a tomar descansos para procesar lo que ocurrió. Después de la muerte de un ser querido, hay un periodo de duelo. Después de correr un maratón, hay una fase de recuperación. Y luego de que el tejido de la realidad se desenrede y se vuelva a unir, después de que se desmantelan los viejos hábitos, también hay un periodo en que los tejidos del cuerpo y los patrones de la mente deben comenzar de nuevo. En la rutina diaria, en una sociedad impulsada por la economía y la supervivencia en general, los momentos que nos brindamos para reflexionar sobre nuestros estilos de vida y opciones son pocos y esporádicos. Y esto sucede incluso después de viajes psicodélicos, que nos piden que reduzcamos e integremos los mensajes que contienen. Creo que un error es cuando las personas se apresuran a ir a su trabajo o se apresuran a hacer algo que restablezca todos los viejos patrones. Porque existe esta increíble oportunidad que las personas tienen después de que la experiencia psicodélica termina. Cuando las cosas están frescas, cuando su cerebro está casi como un bebé recién nacido y tienen esta capacidad para establecer nuevos patrones. Se deben fortalecer esos nuevos patrones y este proceso de integración en lugar de volver a los viejos patrones.
Escucho a muchas personas decir que creen que la ayahuasca va a ser muy dañina porque a las personas que regresan a la sociedad les resulta difícil lidiar con sí mismas una vez que regresan a la sociedad. Conocí a un individuo que no volvió a ser el mismo una vez que regresó. Puede ser así para las personas porque vivimos en una sociedad muy disfuncional. Por eso es tan importante que las personas integren su experiencia después de la ceremonia. Tienes que sentarte con la gente con la que estuviste en la ceremonia y hablar sobre eso y darte cuenta de lo que has experimentado, darte cuenta de lo que es el mundo que ahora has abierto y darte cuenta de lo que vas a volver a hacer. Mira, hay un problema con la ayahuasca, es que reconecta tanto a la gente de la tierra que cuando regresan a un lugar como Nueva York, simplemente dicen, oh Dios mío, ¿en qué estoy pensando? Ya no puedo hacer esto. Muchos de los que han viajado a la selva amazónica para probar la ayahuasca en su entorno natural experimentan un choque cultural. El idioma, el ambiente, la ropa y por supuesto la medicina se convierte en un torbellino de nuevas experiencias que pueden ser estresantes para el cuerpo y la mente. A esto se le llama una experiencia cumbre. Ahora, estas experiencias son tan fáciles de alcanzar. Muchas personas sin preparación y sin contexto para el viaje que está por cambiar sus vidas inundaron el Amazonas en búsqueda de este brebaje. En la década de los 60, los jóvenes experimentaban cada vez más con psicodélicos y destrozaban sus más preciados sistemas de creencias, pero con poca educación y mucha ambición. Así que incluso si estuvieran despertando sus mentes dormidas con nueva información, ¿estaban realmente listos? Al igual que el intestino está equipado para descomponer alimentos complejos en bloques de construcción básicos para la energía, el sistema nervioso debe cambiar de simpático o activo a parasimpático, que es el estado de reposo y digestión. Sin este cambio, sin este estado de reposo, la comida lucha para ser digerida. Entonces, ¿cuál es el resultado de pasar de una experiencia psicodélica a la siguiente, sin digerir completamente los conocimientos previos que se obtuvieron? ¿Qué sucede cuando las personas hacen una ceremonia tras otra sin tiempo para la integración? Si tomas otro medicamento antes de que se realice la integración, comenzarás a acumular esas grandes realizaciones y grandes entendimientos sin integrarlos completamente. Y en cierto modo puede crear su propia carga psíquica y se muestra como ansiedad. Podrías decirte, estoy abrumado por los conceptos que he recibido de mis experiencias de trabajo con la medicina. Por lo tanto, hay ocasiones en las que hacer un trabajo común repetidamente es saludable e importante, especialmente para curar un trauma o algo parecido. Estás haciendo trabajo clínico real y es un periodo. Pero luego, después de eso, debe haber largos y prolongados espacios de uso no farmacológico, solo para recibir plenamente e internalizar las lecciones de la medicina. En la mayoría de los círculos de ayahuasca, después de cada noche de ceremonia, el grupo se sienta a compartir sus experiencias o ideas para permitir que el grupo reflexione sobre lo que experimentaron y por qué algunos hablan acerca de lo que vieron o sintieron. Otros se dan cuenta de que necesitan ser mejores con las personas a su alrededor o pasar más tiempo riendo y disfrutando de la vida. Y otros se encuentran todavía en medio del viaje. Muchos de ellos tienen motivos similares para asistir a la ceremonia en primer lugar. Y es casi siempre porque la vida que llevaban parecía fuera de lugar y ahora están buscando desesperadamente el camino de las migajas de pan para guiarlos de vuelta al mundo familiar. Muchas personas dicen, vine porque me perdí a mí mismo. Es interesante de escuchar porque realmente siguen allí. ¿Cómo puedo perderme a mí mismo? Entonces, lo que informan es que su conciencia espiritual sabe que no están completos. En algún lugar de la autopista de su vida tomaron la salida equivocada y luego sucedieron cosas desagradables. Los desviaron del camino y quieren volver a la autopista. Lo hermoso es que cuando escuchas a 40 personas compartiendo, pierdes tu modestia o timidez, incluso vergüenza, y solo compartes. Tendemos a comparar y nos sorprendemos escuchándonos decir algo que no preparamos. Es posible que pensaras en decir algo diferente, pero el grupo, la atmósfera, la vibración y la resonancia crean un campo dinámico en el que estamos todos. De pronto me oigo decir una cosa diferente y pienso, ¿de dónde vino eso? Y es, por supuesto, mi propio subconsciente hablando.
La capacidad de estos medicamentos para revelarnos la mente subconsciente podría ser el sello distintivo de cómo las plantas psicodélicas nos pueden ofrecer momentos que cambian la vida. Y fuera de todas estas plantas medicinales, las ceremonias de ayahuasca en contextos modernos se llevan a cabo de una manera diferente de otras ceremonias. Por lo general, hay énfasis en el círculo para compartir. No es importante si todas las personas hablan o no. La individualidad de todos los presentes pasa a un segundo lugar al compartir. Estos momentos resaltan la necesidad de dichas experiencias cumbres para ser habladas, escuchadas y respetadas. Esto permite que el sistema nervioso se asiente, que la mente evalúe las experiencias e integre las lecciones de la medicina en los tejidos del cuerpo. Hay cambios muy reales que tienen lugar internamente e incluso externamente alrededor de quienes participan en la ceremonia. Para ilustrar los efectos de lo que las plantas psicodélicas le están haciendo realmente al cuerpo humano y al campo energético, un profesor de la Universidad de San Petersburgo, el Dr. Konstantin Korotkov, ha desarrollado la tecnología para medir el biocampo del cuerpo humano durante las ceremonias de ayahuasca. Mi formación principal es la física cuántica y la biofísica. Y en ese campo a veces diseño instrumentos que nos permiten detectar, medir y analizar el campo energético humano. Y trabajamos en medicina integrada, predictiva, midiendo la emisión de electrofotones. Aplicamos impulsos eléctricos muy breves a nuestros dedos y tenemos respuesta en forma de fotones y electrones de la piel. Así que estamos midiendo a las personas antes, durante y después de las ceremonias, y esto permite entender cómo se transforman, cómo experimentan eso, y normalmente, por supuesto, se necesita ayahuasca. Es un proceso que consume mucha energía. Abre chakras humanos. Abre tu campo de energía. Es por eso que las personas se vuelven vulnerables y, por supuesto, pierden energía en el proceso de ayahuasca. Es por eso que más adelante necesitan ser cerrados. Los campos de energía deben estar cerrados y deben recargarse, y vemos esto en nuestras medidas. Podemos ver que el campo de energía inicial era bastante fuerte, 80 joules. Y es uniforme, muy bueno. Y después de la ayahuasca son 61 joules, disminuyó, se contrajo, como habíamos explicado. Acá abajo vemos los niveles prácticamente un día después. Igual que en el nivel de estrés. El nivel de estrés disminuye de 107 a 91, por lo que es un efecto muy positivo. Pero la energía también se redujo fuertemente. Y también vemos un efecto dramático en los chakras. Los chakras estaban muy desorientados y después de la ceremonia de ayahuasca se alinearon muy bien. No idealmente, por supuesto. Este no es un proceso de meditación, es un proceso diferente, pero están considerablemente más alineados que antes. El Dr. Korotkov menciona que la meditación pone al cuerpo y la mente en un proceso diferente al de una ceremonia de ayahuasca. La mayor diferencia es que las percepciones meditativas se obtienen mediante un proceso interno de relajación, respiración, concentración y observación. Por su propia naturaleza, la meditación es un proceso de integración. Es por esto que cada tradición espiritual usa la meditación para integrar nuestros conceptos de vida con la vida real, al final de cada día. Incluso en las ceremonias de ayahuasca amazónica, después de cada ícaro o canción, se observa un momento de silencio. Para cerrar el campo de fotones alrededor del cuerpo antes de la ceremonia, el chamán sopla humo mapacho sobre la corona de la cabeza, y varias tradiciones también incluyen un baño con infusión de flores después de la ceremonia, específicamente para cerrar cualquier rasgadura o agujero en ese campo después de que se haya debilitado por la medicina. Este fenómeno también se observa después de recibir noticias. Si las noticias no son impactantes ni destructivas para la situación mental actual, no se requiere mucha energía para digerir la nueva información. Pero si la noticia es intensa y la persona no está preparada, puede provocar un despertar, una transformación tal que disminuye el campo de energía alrededor del cuerpo. A medida que se mueve hacia adentro para ser digerida, la información da sacudidas a nuestro mundo interior. Entonces, ¿qué pasa si un viaje psicodélico revela las deficiencias y las sombras de la sociedad moderna con la que nos identificamos?
La iluminación es un proceso muy destructivo. La iluminación es una ruptura de todo lo que pensabas que era real y nada de esta sociedad es real. Tomar conciencia de eso es clave. Esa es la única forma en que lo vamos a curar. Pero por eso se lo digo a la gente. Sugiero que no emprendan este camino a la ligera. El camino hacia la iluminación y el camino hacia el despertar espiritual es muy, muy incómodo. No irás allí a beber el domingo para luego convertirte en este gurú de la nueva era que brilla con luz y que va a salir a ser cálido y confuso y hablar la verdad en todas partes. Te levantarás y darás una mirada al mundo y dirás, oh Dios mío, ¿qué he estado haciendo durante los últimos 30 o 40 años? ¿Y qué estoy haciendo en el mundo en el que vivo? Y puede ser muy conflictivo. Entonces, si no estás listo para eso, es preferible que no tomes la medicina. Y así los psicodélicos a menudo pueden mostrar una variedad de diferentes tipos de materiales y para el común denominador es difícil de aceptar o descubrir cómo lidiar con esto, pero ese también es el regalo de los psicodélicos, la capacidad y obligación de lidiar con estos problemas que de otra manera podríamos enterrar en nuestro inconsciente. A menudo las personas tienen experiencias difíciles porque no cuentan con el apoyo necesario para ayudarlos a moverse a través de la nueva información y para encontrar un nivel diferente de integración sobre las experiencias traumáticas que tuvieron en el pasado. Si realmente es la falta de apoyo lo que nos impide integrar información nueva y útil, ¿qué tipo de soporte necesitamos? Al observar a los expertos que han estado investigando psicodélicos en contexto, tanto modernos como ancestrales, podemos comenzar a reconocer cómo las culturas chamánicas utilizan las plantas psicodélicas para fortalecer y expandir la comunidad e incluso educar a sus jóvenes. El principal problema es cómo integrar esto en una cultura más grande. Si fuera una bruja viviendo en México o en una de estas culturas donde todos son parte de los ritos de paso y así sucesivamente, entonces estas experiencias en realidad ayudan a la cultura, porque la forma de vida, la estrategia de vida, la filosofía, la mitología, la espiritualidad de la cultura surge de estas experiencias. Así que estas culturas incitan a los jóvenes a desarrollarse dentro de esta forma de vida y de pensamiento. Esto es muy diferente de lo que pasaba en los 60. De repente tuvimos una generación joven que comenzó a crear una jerarquía de valores totalmente diferente. Hacer el amor y no la guerra. Un sentimiento muy pacifista. Jóvenes más preocupados por el medio ambiente, etc. Comenzaron a diferenciarse en la forma en que se veían, barbas y cabello largo, collares y divertidos atuendos. Pintan sus autos con colores psicodélicos, así que todos los policías saben que allí hay hierba. Una revolución poco hábil. Un rito de paso es algo que muchas culturas tradicionales valoran, donde los jóvenes se transforman por algún rito. Podrá ser algo como tu primera casa, o podría ser algo así como hacerte tu primer tatuaje. También podrá ser tu primera ceremonia de ayahuasca o tu primera ceremonia de peyote. Por supuesto, en nuestra cultura moderna tenemos ceremonias que muy pocas personas tienen hoy en día, como una confirmación, un bat mitzvah, bautizos, pero creo que necesitamos algún tipo de ritmo de paso en donde los jóvenes pasen a su madurez. No sé cómo es en varias culturas, pero sé que a los jóvenes se les ocurrirán algunos ritos de paso, a veces bastante peligrosos. Y muy a menudo también implica no ser sinceros con sus padres. No querrían que sus hijos les dijeran que están pensando hacer algo de esta naturaleza, que quieren usar psilocibina y poder hablarles al respecto, poder saber en dónde estarán, con quién estarán y quizá incluso podrás darles alguna orientación, entregarles una intención, una oración, brindarles una configuración segura. Las formas actuales de los ritos de paso se ven a los 16 años cuando los niños de los Estados Unidos pueden conducir legalmente, a los 18 cuando pueden votar y 21 cuando pueden beber legalmente. Pero estos logros no se obtienen por la valentía, la inteligencia o el honor, sino simplemente por permanecer vivos a través de suficientes ciclos solares para ser considerados adultos. Debido a que es natural que los jóvenes deseen realizar tareas más maduras para probarse a sí mismos, las tribus ancestrales tradicionalmente han creado formas de pasajes culturales para que los niños se conviertan en adultos.
En la pequeña nación insular de Vanuatu, los niños de 7 u 8 comienzan a saltar en bungee, muchas veces desde una torre de 98 metros de altura con una enredadera atada a los tobillos para simbolizar su valentía y su ascenso a la edad adulta. Entre los apaches de América del Norte, las jóvenes deben completar la ceremonia del amanecer después de su primera menstruación, en la que pintan y recrean el mito de origen apache de la primera mujer. Durante 4 días ellas no pueden tocar su piel y solo pueden beber agua. Los jóvenes inuit son llevados al duro clima ártico para aprender a hablar con los animales y cazar. A los 13 años, los chicos de la tribu Satermau, en la selva brasileña, usan guantes llenos de hormigas bala, que causan un dolor punzante. Todos estos ritos de pasaje hacen un llamado a los jóvenes para que se comprometan con su comunidad y realicen algún ritual de sacrificio para convertirse en adultos en esa tribu en particular. Pero estas comunidades no estaban simplemente iniciando a las personas en la edad adulta. Lo estaban integrando en una tradición de curación para servir a otros y al planeta en general. Son el sello distintivo de una sociedad funcional, son los objetivos pacíficos e inteligentes de la comunidad. Una de las características clásicas del chamanismo era que el neófito que estaba tratando de desarrollar habilidades chamánicas tendría que pasar por una ardua prueba ritual, a menudo pasando semanas o más solo en el desierto, alerta ante los peligros que tendrán que encontrarse y tratar con los animales, las bestias que vendrán a asesinarlos. Y creo que esto refleja una preocupación humana primordial. Una vez que nos hacemos conscientes, nos damos cuenta que vamos a morir. Tu perro no sabe que morirá. El antílope en las llanuras no se preocupa por si el tigre o el león se lo van a comer o no, a menos que esté allí, pero tenemos una conciencia proyectada hacia el futuro y somos capaces de decir, eventualmente será mi turno entonces. ¿Cómo lidiamos con esta angustia, esta ansiedad sobre la muerte? Bien, las prácticas chamánicas tendrán una variedad de formas diferentes de abordar esta preocupación sobre la muerte, y una de ellas es adquirir un entendimiento de la naturaleza espiritual. El cuerpo muere, pero el espíritu no, y así las personas van más allá de la preocupación por su desaparición física para comprender esta continuidad de la existencia espiritual. Darte cuenta de que alguien existe y que un día morirá es difícil de asimilar de una vez. Lleva muchos momentos considerar las implicaciones de este evento final para lograr un impacto real en la vida diaria de esa persona. Algunas personas, tal vez, nunca llegan a esta realización. Entonces, para integrar completamente el conocimiento de que un día este cuerpo morirá y regresará a la tierra. Las tribus tradicionalmente han utilizado ritos extremos de paso, así como ceremonias de plantas psicodélicas, sin momentos dedicados a enfocarnos en la mortalidad. Es posible que nunca nos demos cuenta de la importancia de vivir la vida como si realmente supiéramos que algún día terminará. Aquellos que han pasado por experiencias cercanas a la muerte han reportado gran parte de los mismos fenómenos que los viajes psicodélicos. Portales de luz, seres y ancestros de otros mundos, antemporalidad e incluso las revisiones de la vida total, que hacen que vuelvan a evaluar lo que es importante. A menudo informan que sintieron cada palabra o acción dura que alguna vez han realizado, pero desde la perspectiva de la otra persona. Otro punto en común entre las experiencias cercanas a la muerte y las ceremonias psicodélicas profundas es comprender cómo realmente usamos el tiempo precioso que se nos da en este cuerpo, y que este momento fugaz de la vida entre el nacimiento y la muerte debe dedicarse a las personas que nos rodean. De hecho, toda la vida busca integrarse y apoyarse mutuamente como un organismo vivo. No podrías desarrollar la conciencia en el vacío. Se necesita una interacción. Y toda la vida es realmente una interacción de cosas. El cuerpo que ves ante ti. Dicen que cada 7 años hemos mudado completamente toda la materia celular y producimos nuevas células. Las células viejas han muerto, el cabello se ha caído, la piel se ha caído y estamos completamente reconstruidos. Lo mismo con la conciencia. En mi cumpleaños número 30 estaba deprimido. Mi primer libro no había sido publicado y me sentía como un fracaso. Probé algunos hongos y estaba como... Empecé con un amigo, pero yo estaba siendo desagradable y creo que se fue a casa. Yo estaba acostado en esta bañera, tomando un baño y sintiendo lástima por mí mismo, y allí estaba esta planta araña colgando sobre la bañera. Estaba toda seca.
y pude ver sus hojas vibrando, sintiendo la abundancia de toda aquella agua que estaba cercana a mí. Luego ahuequé mis manos y puse agua en sus raíces, de manera que la planta aflojó y comenzó a absorber toda el agua que estaba en mis manos. Eso la revivió de una manera fascinante que no creo que hubiera notado si no hubiera sido por el efecto de aquellos hongos. Y sí, creo que nos hace darnos cuenta de que estamos conectados a la Madre Tierra. Eso es lo que ofrecen estas plantas. Ese es el mensaje. Tenemos que entender nuevamente que somos parte de la naturaleza. No estamos en control de ella y somos potencialmente capaces de dañarla severamente al alterar y desestabilizar todos estos procesos homeostáticos que mantienen a Gaia, el organismo Gaia, en equilibrio. Necesitamos despertar. Creo que los maestros de plantas nos han estado incitando a que despertemos, siempre que hayamos estado asociados con ellos, pero no estamos bien, no escuchamos bien y es cada vez más urgente. Primero tienes que despertar, entonces tienes que aceptarlo, tienes que tener la realización, entonces, ¿qué haces al respecto? Eso es más complicado, pero creo que es inevitable. Según muchas conversaciones sobre este tema, lo más importante que podemos despertar es la naturaleza de nuestros propios egos, la colección de creencias y patrones de comportamiento que tenemos sobre nosotros mismos. El ego a menudo quiere saberlo todo y controlarlo todo para asegurar que nadie más pueda tomar lo que es nuestro. Pero este ciclo violento de luchar por nuestro lugar a expensas de otros es fantasía, no realidad. La red de la vida ya es funcional sin nuestro deseo de explotarla y ordeñarla todo lo que podamos. Esto se denomina mentalidad de escasez. La creencia de que no es suficiente para todos nos impulsa a conseguir lo nuestro. Desafortunadamente, cuando alguien está en este modo, es difícil despertar a su insuficiencia, especialmente cuando está rodeado de otros que también están atrapados en la mentalidad de escasez. Así que el proceso de despertar es rendirse y dejar ir nuestra ambición de tener más que otros y más de lo que necesitamos. Desde allí, el proceso de preparación consiste únicamente en integrarse de manera pacífica e inteligente con la única red dinámica de la vida con la que todos estamos bailando. Una rendición al río de la vida que fluye. Y el remate al final de esta comedia divina. De una u otra forma, a través de la intención o el agotamiento, el río ganará. Pero, ¿por qué entonces el ego parece tener tanto miedo de rendirse a los caminos del universo? El ego quiere cierre, quiere una explicación completa. El principio de la sabiduría, creo, que es la habilidad de aceptar un desorden inherente en la explicación de lo que está sucediendo. Porque en ninguna parte está escrito que las mentes humanas deberían poder dar un informe completo de la creación en todas las dimensiones y en todos los niveles. El universo en este momento es una cosa tremendamente complicada, integrada a multinivel. Quizás lo que es el universo es un tipo de sistema en el que formas de orden más avanzadas influyen en los estados de organización anteriores. Son atractores. Eso significa que ejercen influencia sobre estados menos organizados y los empujan hacia algún tipo de estado final. El atractor está en el fondo de un pozo muy profundo en el que todos los fenómenos están en cascada. Toda la vida es verdaderamente una lección, y el atractivo del que habla Terence es esa fuerza invisible que nos llama a continuar aprendiendo en la vida. La creciente complejidad del universo puede ser exactamente lo que nos exhorta a abandonar la ambición de saberlo todo, o desempeñar todos los roles y simplemente desempeñar nuestro propio rol. Seguir observando y comprometiendo a realidad para usar la información que tenemos de manera más inteligente. Quizás la evolución de la complejidad en el universo sea un reflejo de nuestra capacidad para comprender y utilizar.
Y uno de los instrumentos más complejos y maleables que utilizamos es el cerebro humano, misterioso y en constante evolución. El cerebro es un producto de la evolución y evolucionó para ser un generador de información profunda. Genera una cantidad excesiva de información compleja, pero también la recibe y procesa la información. Y el medio ambiente es también un generador de información. El medio ambiente está lleno de información, y esta información está entrando siempre al cerebro. Pero el cerebro necesita aprender a muestrear información que sea útil y aprender de ella. Y en cierto sentido, la información sensorial esculpe al cerebro. Esculpe la conectividad, los patrones de conectividad. Todas estas neuronas, todas estas células en el cerebro están conectadas en un extremo, complejo e intrincado patrón. A medida que la información sensorial entra en el cerebro, cambia la estructura. Quizás el universo mismo es un fenómeno único que rebosa de información, y nuestros cerebros son la parte de ese fenómeno que recopila, procesa y genera nuevas combinaciones y patrones en servicio a una relación en constante evolución entre la creación misma y la que se está creando continuamente. Si las plantas psicodélicas realmente rompen las viejas creencias y patrones de pensamiento para dar paso a lo nuevo, de la misma forma en que un incendio forestal despeja los escombros de un bosque para que una nueva vida pueda crecer, entonces el proceso de integración en el cosmos no es un dilema que deba resolverse, es un baile con el que debemos fluir. La idea de resolver problemas solo permite ganar, perder o dibujar escenarios. Si la vida se considerara más como una relación de partes móviles, una danza cósmica se involucra, se aprende y se refina perpetuamente, entonces el resultado no se verá limitado por quien lo obtiene al final, sino por la profundidad con la que nos hemos conectado. Quizás el punto de la vida no es una medida de las piezas individuales del rompecabezas, sino cómo se integran en la imagen completa de la vida misma. A continuación, abriremos dos lados de la teoría de las setas santas, un debate que podrá sacudir los cimientos de la religión cristiana y sus orígenes.